Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este grupo de estudio El alma, la cualidad de la vida. Estamos en la sesión número 145 y hoy es martes 2 de noviembre del 2021. Como de costumbre, la primera diapositiva después de la fecha corresponde a este nenúfar que equivale más o menos al loto egoico, porque para este estudiante representa ni más ni menos el cuerpo causal, un simbolismo muy interesante, esotérico. Aquí tenemos los múltiples nombres de la conciencia. Os miráis algunos si queréis que se aclare alguna cosa, y como cada 10 o 12, 14 diapositivas tenemos una dedicada a preguntas, pues será el momento idóneo para formularlas. Aquí finalizamos la sesión número 144. Dice, de esta manera ambos se convierten en uno, completándose la primera gran unión en el sendero de retorno. Una segunda etapa del camino debe por lo tanto ser hollada, la cual conducirá a una segunda unión de mayor importancia, pues conduce a liberarse totalmente de los tres mundos. No debe olvidarse que el alma a su vez es la unión de tres energías, de las cuales las tres energías inferiores son su reflejo. De esta manera, ambos se convierten en uno, completándose la primera gran unión en el sendero de retorno. Una etapa del camino debe, por lo tanto, ser hollada, la cual conducirá a una segunda unión de mayor importancia, pues conduce a liberarse totalmente de los tres mundos. No debe olvidarse que el alma, a su vez, es la unión de tres energías, de las cuales las tres energías inferiores son su reflejo. Hablábamos de la construcción de la antakarana. El primero nos va a sentar evidentemente en contacto con el alma, con lo que sería la mente abstracta en esos términos, el yo superior. Y el segundo nos va a conectar directamente de ahí con la tríada espiritual. De hecho, la situación que se puede dar cuando estemos en contacto con esta mente abstracta es que precisamente ahí radica el átomo manásico permanente, la parte más densa de la mónada, de los vehículos de la mónada, de la tríada espiritual. Y a partir de ahí se construirá un camino que nos va a conducir al átomo búdico permanente. Y andando el tiempo, eso se irá ampliando hasta el átomo átmico permanente. Pero esto vendrá cuando se haya superado la tercera iniciación y se haya consumado también la cuarta. Por lo tanto, queda camino. Aquí tenemos el camino, se pierde en la lejanía, y aquí están los prados, los campos del cereal. Continuamos. Dice, constituye una síntesis de la energía de la vida misma, demostrada como el principio vida en el mundo de las formas. De la energía de la intuición, amor, sabiduría o comprensión espiritual, que se demuestra como sensibilidad y sensación en el cuerpo astral, y de la mente espiritual, cuyo reflejo en la naturaleza inferior es la mente o el principio inteligencia en el mundo de la forma. Constituye una síntesis de la energía de la vida misma, demostrada como el principio vida en el mundo de las formas, de la energía de la intuición, amor, sabiduría o comprensión espiritual, que se demuestra como sensibilidad y sensación en el cuerpo astral, y de la mente espiritual, cuyo reflejo en la naturaleza inferior es la mente o el principio inteligencia en el mundo de la forma. Aquí tenemos una magnífica estampa de lo que es el Camino de Santiago por tierras de Castilla. Vemos los peregrinos y evidentemente lo que se nos está diciendo es que este Antakarana por sí nos va a llevar al mundo de la intuición, que básicamente la intuición es amor, sabiduría. Y el amor ya sabéis que se debe manifestar siempre como sentido de responsabilidad. Por lo tanto, cuando os hablen de amor y lo haga una persona que no es muy responsable en el sentido no tradicional del término, porque a veces las costumbres indican muchas cosas que no son correctas, sino en lo básico, en la necesidad de expresar el alma y no anularla a los demás, ahí tendríamos un indicio claro de amor.
no lo que habitualmente se nos enseña sobre el amor, que tiene muchísimo que ver con el sacro, el plexo solar y el básico. Eso no es amor, eso es un amor instintivo, que es el que permite una civilización que es la que tenemos actualmente y ya sabemos a dónde nos ha llevado. Continuamos. En estos tres tenemos Atma, Buddhi y Manas, lo que sería la tríada espiritual, los vehículos de la mónada, lo más inferior de la mónada. En este caso, el átomo manásico permanente. Estos cuerpos responden a los tres átomos. Átomo átmico permanente, búdico permanente y manásico permanente. No tienen nada que ver, tienen un poco, pero muy poco en ese sentido, con los tres átomos de la personalidad que son de origen karmático, que están construidos con materia de la cadena lunar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando aquí. Dice esa triplicidad superior, reflejada en los tres inferiores y enfocada por intermedio del cuerpo del alma en los niveles superiores del plano mental antes de precipitarse a la encarnación, según la denominación esotérica. En estos tres tenemos Atma, Buddhi y Manas, de la literatura teosófica, esa triplicidad superior reflejada en los tres inferiores y enfocada por intermedio del cuerpo del alma en los niveles superiores del plano mental, antes de precipitarse a la encarnación según la denominación esotérica. Vamos a volver a la anterior diapositiva para aclararlo un poquito mejor. Constituye una síntesis de la energía de la vida misma, la vida con mayúsculas, demostrada como el principio vida en el mundo de las formas, de la energía de la intuición, amor, sabiduría o comprensión espiritual que se demuestra como sensibilidad y sensación en el cuerpo astral y de la mente espiritual, cuyo reflejo en la naturaleza inferior es la mente o el principio inteligencia en el mundo de la forma. Principio inteligencia en el mundo de la forma. En estos tres, Atma, Buddhi, Manas, de la literatura teosófica, los vehículos de la mónada, esa triplicidad superior reflejada en los tres inferiores en la personalidad y enfocada por intermedio del cuerpo del alma en los niveles superiores del plano mental, antes de precipitarse a la encarnación según la denominación esotérica. Aquí tenemos una montaña que parece que esté nevada y que indica un simbolismo de lo que es la montaña de la iniciación, es decir, la superación de todas las limitaciones que registra la personalidad. Dice, modernizando el concepto, podemos decir que las energías que animan al cuerpo físico y a la vida inteligente del átomo, los sensibles estados emocionales y la mente inteligente, deben oportunamente ser fusionados y transmutados en energías que animan al alma. Estas son la mente espiritual que imparte iluminación, la naturaleza intuitiva que confiere percepción espiritual y la vivencia divina. Releo. Modernizando el concepto, podemos decir que las energías que animan al cuerpo físico y a la vida inteligente del átomo, los sensibles estados emocionales y la mente inteligente deben oportunamente ser fusionados y transmutados en energías que animan al alma. Estas son la mente espiritual, que imparte iluminación, la naturaleza intuitiva, que confiere percepción espiritual, y la vivencia divina. Dice, después de la tercera iniciación se recorre el camino con gran rapidez y se termina de construir el puente que une perfectamente la tríada superior y el reflejo material inferior, que es la tríada invertida, la que va hacia abajo. Dice, los tres mundos del alma y los tres mundos de la personalidad se convierten en un solo mundo, donde el iniciado trabaja y actúa sin observar ninguna diferencia, considerando que un mundo es el de la inspiración y el otro el campo de servicio. Considerados ambos, sin embargo, como un solo mundo de actividad. De estos mundos, el cuerpo subjetivo etérico o cuerpo de inspiración vital y el cuerpo físico denso son los símbolos en el plano externo. Aquí es bonito, ¿verdad? Dice, después de la tercera iniciación, se recorre el camino con gran rapidez y se termina de construir el puente arcoíris Alantacarana que une perfectamente
La segunda, este es el segundo antakarana, el segundo trama, el que va desde la parte de lo que es la conciencia del alma a la tríada espiritual. Y luego hay el otro, el primero, que hacemos desde el alma a la personalidad, de la personalidad al alma, que une perfectamente la tríada superior y el reflejo material inferior, que es la personalidad, la forma. Los tres mundos del alma y los tres de la personalidad se convierten en un solo mundo, donde el iniciado trabaja y actúa, sin observar ninguna diferencia, considerando que un mundo es el de la inspiración y el otro el campo de servicio, considerados ambos, sin embargo, como un solo mundo de actividad. De estos tres mundos, el cuerpo subjetivo etérico o cuerpo de inspiración vital y el cuerpo físico denso son los símbolos externos en el plano físico, vaya, en el plano externo. Nosotros todavía vemos una clarísima diferencia, por lo poco que podemos percibir cada uno de nosotros, de lo que sería esta tríada espiritual, momentos cumbres de nuestra vida, momentos de inspiración, aparece un vacío, aparece un silencio, se registra así una energía inenarrable, inacabable, procede de la tríada espiritual esa energía. Evidentemente vemos la diferencia que hay entre un mundo y otro. ¿Qué hace el iniciado? Mantiene la comunicación abierta y ese voltaje que se registra en los planos superiores, en la tríada espiritual, se acaba percibiendo en el plano físico. Por lo tanto, el vehículo etérico no se fatiga, el vehículo emocional está perfectamente limpio, no está alterado y por lo tanto esa energía posibilita que se convierta en una herramienta de acción dispuesta al servicio en estos planos karmáticos. Eso es muy importante. Además, que desaparece la percepción de planos karmáticos, no hay diferencia. Dice, lo que nos concierne es el trabajo que realizan los constructores del puente. Primero puedo asegurar que la verdadera construcción del Antakarana solo tiene lugar cuando el discípulo comienza a enfocarse definidamente en niveles mentales y por lo tanto cuando su mente actúa inteligente y conscientemente. En esta etapa debe empezar a tener una idea más exacta que hasta ahora respecto a la diferencia que existe entre el pensador, el mecanismo pensante y el pensamiento, empezando por su función esotérica dual. Lo que nos concierne es el trabajo que realizan los constructores del puente, los constructores del Antakarana. Primero puedo asegurar que la verdadera construcción del Antakarana solo tiene lugar cuando el discípulo comienza a enfocarse definitivamente o definidamente en niveles mentales y por lo tanto cuando su mente actúa de manera inteligente y de forma consciente. En esta etapa debe empezar a tener una idea más exacta que hasta ahora respecto a la diferencia que existe entre el pensador, el alma, el mecanismo pensante, la mente y el pensamiento. La energía que se moviliza para crear unas formas mentales, empezando por su función esotérica dual, que es, vamos a verlo, 1. El reconocimiento y la receptividad de las ideas, y 2. La facultad creadora para construir conscientemente formas mentales. 1. El reconocimiento y la receptividad de las ideas, y 2. La facultad creadora para construir de forma consciente formas mentales. Nosotros lo hemos hablado en otros cursos de la tríada del plano búdico, del átomo búdico permanente, de ese plano, de la razón pura, están los arquetipos, pero en el plano mental superior están las ideas, y esas ideas se deben de convertir con el tiempo en ideales de vida, de experiencia, de manifestación del alma, y poco a poco uno debe ser fiel a ellas y al final materializar la idea en el plano físico, de forma práctica. La facultad creadora para construir conscientemente formas mentales. Se trata de eso nada más, construir formas mentales, recordando que todo lo que tenemos alrededor y nuestros propios vehículos son formas mentales, por lo tanto, construidas por nosotros con la materia que hemos podido trabajar, que ya también tenía un tinte karmático, es decir, procedía de anteriores evoluciones nuestras, anteriores encarnaciones. Por lo tanto, no nos quejemos para nada de lo que tenemos simplemente lo que nos merecemos, cada uno de nosotros. No interpretar esto en sentido negativo. Dice, esto implica necesariamente una fuerte actitud mental y la reorientación de la mente hacia la realidad.
fuerte actitud mental y reorientación de la mente hacia la realidad. Cuando el discípulo comienza a enfocarse en el plano mental, intención primordial del trabajo de meditación, empieza a trabajar en materia mental y se entrena en los poderes y usos del pensamiento. Cuando el discípulo comienza a enfocarse en el plano mental, intención primordial del trabajo de meditación, empieza a trabajar en materia mental y se entrena en los poderes y usos del pensamiento. Si supiésemos que, como decía un librito de la señora Besant, el karma, actividad del pensamiento, nos daríamos cuenta que aquello que pensamos se acaba materializando en formas mentales, que son las que tarde o temprano deberemos solventar. Por lo tanto, se recomienda a todos los estudiantes. Dice, esto implica necesariamente una fuerte actitud mental y la reorientación de la mente hacia la realidad. Implica necesariamente fuerte actitud mental y reorientación hacia la realidad. Cuando el discípulo comienza a enfocarse en el plano mental, intención primordial del trabajo de meditación, empieza a trabajar en materia mental y se entrena en los poderes y usos del pensamiento. Estábamos hablando del tema de la construcción de formas mentales, por lo tanto, la meditación sirve como herramienta para purificar el alma y sobre todo purificar las energías manásicas, que al final acabarán precipitando una forma mental útil. Dice, logra... Un momentito, me parece que esto no... Dice, logra cierta medida de control mental y puede dirigir el faro de la mente en dos direcciones, hacia el mundo del esfuerzo humano y el mundo de la actividad del alma, así como el alma se abre camino proyectándose en un hilo o corriente de energía en los tres mundos, así el discípulo se proyecta de consciente hacia los mundos superiores. Su energía va por medio de la mente controlada y dirigida al mundo de la mente espiritual superior y al reino de la intuición. Su energía va por medio de la mente controlada y dirigida al mundo de la mente espiritual superior y al reino de la intuición. Por eso es necesario meditar cada día, mantener un continuo alineamiento con el alma, mantener la atención en lo más elevado de la conciencia. ¿Por qué? Porque entonces la personalidad actuará de manera automática y no perderemos ese contacto interno. Releemos. Dice, logra cierta medida de control mental y puede dirigir el faro de la mente en dos direcciones, hacia el mundo del esfuerzo humano y el mundo de la actividad del alma. Por un lado, puede mirar hacia abajo, hacia la personalidad, y por otro lado puede mirar hacia el alma, hacia el plano más arquetípico para nosotros en este momento. Así como el alma se abre camino proyectándose en un hilo o corriente de energía en los tres mundos, así el discípulo se proyecta de forma consciente hacia los mundos superiores. Vamos a continuar. De esta manera se establece una actividad recíproca. De esta respuesta entre la mente superior y la inferior se habla simbólicamente en términos de luz, y el camino iluminado viene a la existencia entre la personalidad y la tríada espiritual por intermedio del cuerpo del alma. El camino iluminado de integración viene a la existencia entre la personalidad y la tríada espiritual por intermedio del cuerpo causal, cuerpo del alma, así como el alma se puso en contacto definido con el cerebro por medio de la mente. Así como el alma se puso en contacto definido con el cerebro por medio de la mente. Venga, llegaron las preguntas, familia. Después del parón que hemos tenido. ¿Preguntas? Cuando dice que la mente superior o la tríada superior habla con la inferior en términos de luz, ¿qué está diciendo? ¿Que solamente son intuiciones? Es mente abstracta lo que funcionan, vienen ideas. Con la tríada son una captación de arquetipos que se traducen en la mente abstracta en intuiciones. Digo en intuiciones, son intuiciones que en el fondo, en su plano original, son formas geométricas, pero nosotros no las vemos, no existen como tales.
No hay nada en el plano búdico que la mente concreta pueda captar. Por lo tanto, lo que hay es unas formas, bueno, decir, unas formas, unas energías, por decirlo de alguna manera, que debidamente comprendidas, captadas, se acaban precipitando en ideas, y estas ideas en ideales. Y cuando no hay una conciencia elevada, no se está focalizado en la mente superior, evidentemente trabajamos con el plexo solar, con la mente kama manásica, esa que conocemos todos, y eso se convierte en ideologías, en normas de obligado cumplimiento, en seguimientos ciegos de actividades, de creencias, etcétera, etcétera. Ideas cuadradas, digamos, ¿no? Una mente cuadrada. De ahí que se dijera desde la más remota antigüedad que si el ser humano aprende a pensar, si vive en la mente superior, será libre. Pero, señor mío, el camino de retorno es muy duro. Y mientras el becerro de oro sea el elemento que nos orienta en este mundo tridimensional inferior, vamos muy mal. Pero es que no hay otro camino. Hay que transformar el becerro, hay que convertirlo en esa hidra de Lerna, hay que reconocer que nos hemos equivocado y a partir de ella veremos qué sucede. Pero hoy por hoy esa experiencia se tiene que dar a nivel individual, no a nivel colectivo, a nivel individual. ¿Las demás queréis preguntar algo? Sí, una cosa. Dime. A ver si yo lo he entendido bien. Tenemos los tres vehículos de la monada, que son el Atma, el Buddhi y el Manas. Atma, Buddhi, Manas, sí. Atma y Manas, y estos se reflejan en los tres vehículos inferiores. Claro. Sí, que entonces, antes de precipitarse en la encarnación, o sea, que antes de precipitarse en cada encarnación de cada ser humano, ¿qué es lo que nos influye o lo que nos precipita? A ver, tú vienes de la tríada espiral, nosotros somos mónadas triádicas. Y a partir de la mente concreta de lo que sería el átomo manásico permanente, lo que hay es un punto neutro, porque estamos encarnados. Ese punto neutro es el que colisiona las energías, las de la personalidad y las que vienen de arriba. Ese punto neutro es el punto del alma. Entonces, nosotros recibiremos de la personalidad, del alma, en la medida que nos acerquemos a ella y los vehículos la puedan registrar y puedan expresarla a través de su acción, ya sea del pensamiento, de la emoción o de la actividad. Tú imagínate tres vehículos arquetípicos que no son vehículos como tales, no, son tres focos de energía. Y luego te ves tres más inferiores, que es lo que conocemos habitualmente, porque conocemos la acción, la emoción y un poco el pensamiento. Pues hay un punto neutro que actúa de intermediario, que es el cuerpo causal, que es el alma. Entonces, este camino es interesante, se empieza a construir desde ese punto neutro hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Cuando la conciencia humana está aposentada en la mente y la mente es la que gobierna la forma de expresión, ahí tenemos ya un primer indicio de que detrás está el alma. Y cuando está el alma, poco a poco, comenzaremos a percibir algo más. Esa mente abstracta y muy especialmente con el tiempo, la energía búdica, que es intuición dinámica, es voluntad al bien, básicamente, aunque el átomo búdico permanente sea el tema básico del propósito divino, pero la energía búdica por sí ya es ese mismo aspecto búdico, digo átmico, manifestándose a través de una energía que es de integración, que equivaldría en la octava inferior a lo que tiene que ser con el tiempo el vehículo astral. Lo vemos. Y la mente, el vehículo físico. Y el átmica sería lo que es el aspecto voluntad del ser humano. Sí, otra cosa más, que debo tener yo una confusión, que el antagrama se construye cuando el discípulo se enfoca en niveles mentales. Claro. Niveles mentales no es la mente concreta. No, la mente concreta es la mente de deseos. Cuando tú trabajas la mente y la vas trabajando, mantienes la concentración. El problema de la mente es que la gente no está concentrada. Si existiera la concentración, sí que tendríamos esa potestad de crear formas mentales útiles. Pero el primer problema del trabajo es, primeramente, no hay silencio. Hay mucho ruido. No hay atención. Si no hay atención, no puede devenir la concentración. Si no hay concentración, que es focalizarse en un punto, en el que sea, del trabajo, del análisis, lo que sea, lo demás no sirve porque no existe.
Todavía estamos a nivel mundial en esa etapa. ¿Cuánta gente se concentra? Vive una vida concentrada. Hombre, estamos hartos de ver por las calles y vamos en un autobús en Barcelona, gente que cruza la calle con un teléfono en la mano sin saber que puede provocar un accidente o le puede pasar a ella, a esta persona. Eso indica falta de concentración. Es el primer requisito para pisar el sendero. Pero no solamente para el sendero, para cualquier actividad humana. Si no hay concentración, uno acaba siendo víctima de la falta de esa concentración, que en el fondo es atención, nada más. Si una persona conduce un taxi y no está concentrada en lo que está haciendo, hay un accidente, ¿verdad? O mandará al pasajero a donde no toca, por ejemplo, ¿no? Si uno está haciendo una operación, un cirujano, y no mantiene la concentración, pues puede provocar una catástrofe, ¿no? Y con todo igual. Entonces, lo que nos deberíamos de preguntar, ¿por qué en el mundo de la espiritualidad no mantenemos ese postulado activo, la concentración? Que no es más que atención. Y esto, con el tiempo, se va convirtiendo en una herramienta que es muy valiosa. Si no mantenemos la concentración, el vehículo etérico lo vamos a debilitar. Básicamente porque la energía, cuando pase por el astral, va a hacer auténticas barbaridades. El cuerpo emocional estará mal porque no hay una afluencia de energía correcta. ¿Algo más? No sé si ha entrado Gloria. Le he vuelto a enviar el enlace del grupo, pero no me ha dicho nada. ¿Más preguntas, familia? Mira, si no pregunta a nadie, una cosita. El pensador es el alma, hemos dicho, alma. ¿no? El mecanismo pensante, la mente. La mente. Y el pensamiento es la forma mental que se crea, energetizada, claro. ¿Cómo sabemos que es un pensamiento positivo? En el sentido positivo, duradero, potente, en la medida que el origen, si mantenemos el proceso de la atención, la concentración, poco a poco, allá donde nos focalicemos, no va a ser una décima de segundo, lo vamos a mantener. Y cuando se mantiene este punto esta focalización en un punto, uno realmente cierra con el tiempo la puerta del plexo solar. ¿No habéis conocido personas que por ejemplo, hay un detalle que indica si la gente se concentra o no se concentra, que es la mirada? Hay gente que no es capaz de mantener la mirada fija en un punto, está continuamente para arriba y para abajo. Y cuando está hablando con alguien tiene muchísimo miedo a mirar al rostro y mucho más miedo a mirar los ojos. Falta de atención, falta de interés, falta de muchas cosas. Incluso a veces problemas emocionales fuertes y problemas de personalidad. Gente que se te queda mirando y no es capaz de hablar ni nada de nada, pues a mí me daba mala espina. Y un día en la tele salió un psiquiatra muy conocido hace años que decía que si alguien, vamos en el autobús o en el tren y alguien nos mira fijamente y tú sonríes, le dices buenos días, buenas tardes y no dice nada, que probablemente estábamos delante de alguien que tenía un problema de personalidad serio, alguna patología mental, vaya, pues de otra manera, esquizofrenia y todas estas historias. Que normalmente esas se nota, se notan. Problemas de la personalidad. Se notan, sí. Es decir, un problema que hay que solucionar, pero claro, los propios interesados a veces no se dan cuenta de lo que tienen y tampoco tienen recursos para salir adelante. Muy difícil eso, porque se ha llegado a un cumplimiento de karma muy, muy duro y salir de ahí es muy complicado y solos muy, muy difícil. ¿Algo más, familia? ¿No? Venga, continuamos, ya queda poco para acabar. Dice, este camino iluminado de integración constituye el puente iluminado. Es construido por medio de la meditación, por el esfuerzo constante para atraer la intuición, por la subordinación y obediencia al plan que empieza a ser reconocido tan pronto como la intuición y la mente están en estrecha relación. Que empieza a ser reconocido tan pronto como la intuición y la mente están en estrecha relación, y por la consciente incorporación al grupo para servir con el propósito de ser asimilado en el todo. En el todo es todo lo manifestado y la esencia que lo anima. Es decir, más. Estas cualidades y actividades sientan su base sobre los cimientos del buen carácter y las cualidades desarrolladas en el sendero de probación. El buen carácter. Una de las cosas que hay que aprender cuando se construye esto, y hay un matiz que me gustaría aclarar antes de seguir adelante. Dice,
plan que empieza a ser reconocido tan pronto como la intuición y la mente están en estrecha relación. Vamos a ver. A veces hemos hablado aquí de que la diferencia entre una mente concreta y una mente abstracta es que la mente concreta se utiliza para, sobre todo, básicamente, para trabajar aquellos aspectos que pueden enriquecer la personalidad. Y la mente abstracta se utiliza para alcanzar una serie de cualidades que uno supone que están más allá de la apariencia y que están reñidas totalmente con el mundo de la forma. Por lo tanto, si queremos tener una intuición que realmente sirva al propósito del alma y al propósito del grupo, entendido como la humanidad de forma abstracta y al mismo tiempo concreta por razones de servicio, evidentemente no podemos ser esclavos del mundo del deseo en el sentido tradicional del término. No podemos tener una mente que solo la utilizamos para qué. Me voy a ir de vacaciones, voy a comprarme esto, voy a hacer una hipoteca, voy a hacer una inversión en la bolsa. Cuando todo esto funciona así, ¿qué sucede? Que nos estamos apartando de ese punto elevado, neutro, que corresponde al alma. Ahora bien, si utilizamos esa mente para buscarnos a nosotros mismos, buscar la esencia que somos, y vamos con esa energía, la proyectamos vía manásica, vía emocional y vía mental en servicio a los demás, que básicamente es irradiar conciencia positiva por todas partes y sobre todo un exquisito sentido de responsabilidad, estamos contribuyendo al plan. A fin de cuentas, ¿el plan qué es? La manifestación en el plano físico, emocional y mental, sobre todo en el plano físico, es el plano karmático, de lo que son los arquetipos, las tres grandes energías de la mónada. La luz, el amor y la voluntad al bien. Dicho de otra manera, la mente, la energía búdica y la energía divina del propósito, de la átmica. Si esto lo manifestamos, evidentemente que esa energía, cuando empieza a aparecer, sí que puede provocar alteraciones en los vehículos, especialmente en el emocional. Una energía fuerte, energía que puede desestabilizar, pero con el tiempo, cuando se va construyendo sólidamente esa antakarana, el vehículo etérico no se agota, el cuerpo físico no se agota. Por lo tanto, como no se agota, hay un canal perfecto entre lo que es la mente, el vehículo emocional y el vehículo etérico. Y al final vamos a reconocer que ese antakarana que tantas veces hemos hablado, que está implícito en el proceso, que es alma, mente y cerebro, ya es una realidad. No olvidemos que lo que entendemos como alma o percibimos, a la larga, a nivel cerebral, se debe registrar. Si no, no hay esa percepción de la evolución que creemos. Pues eso es muy importante que a nivel cerebral poco a poco esa intuición se vaya viendo, que no se ve de la forma que entendemos, se ve por símbolos, se ve por símbolos. ¿Queréis alguna pregunta antes de continuar? Pues este tema es importante, así ya damos por finalizada la clase a la hora. ¿Alguna preguntita sobre esto que hemos leído? ¿No? Una cosa. Tu pregunta, nada más. Sí. No, si yo pregunto, pero es que seguramente ya me lo has explicado otras veces, pero me sigue viniendo a la cabeza. Estas formas mentales, Jesús, se pueden utilizar por el otro lado. Pero no se entienden tantas cosas, ¿no? A ver, una forma mental es un conjunto de energía manásica que va con una determinada finalidad y que lleva la energía de quien la ha creado. Si es una energía donde se ha puesto amor, se ha puesto voluntad y se ha puesto dinamismo y el objetivo que persigue es mayor bien para el mayor número, si estamos mínimamente alineados en algún momento, esa forma mental nos va a reconocer y va a venir a nosotros para que la alimentemos. A ver, una de las grandes aportaciones que ha hecho la jerarquía a la humanidad no es tanto esa venida de esos grandes avatares que tuvimos hace 2000 años o 2000 y pico, que era para conciencias que no eran totalmente arianas, eran bastante emocionales todavía y todavía seguimos siendo igual, pero hay un porcentaje, no es que sea numéricamente muy importante, pero muy potente en esencia y a veces en expresión, que es la raza, la conciencia manásica, mental, la raza mental, ¿no? La forma mental de las lunas llenas, de los plenilunios, eso se creó en la noche de los tiempos, hablando en plata, es antiquísimo. Y esa forma mental y ese acercamiento a la jerarquía que el tibetano en las enseñanzas en el siglo XX aportó, lo que aportaron otros, posibilita que de forma cíclica cada 28 días
porque es la luna nueva, y de hecho es cada 14 días, aproximadamente cada 2 semanas, tenemos la presencia de esa forma mental. Unas son lunas nuevas y otras lunas llenas. Nos interesa la luna llena básicamente porque es el día de mayor luz en la Tierra. Esa forma mental está alimentada por el nuevo grupo de servidores del mundo, por los que estamos en el plano físico encarnados, pertenezcamos o no al nuevo grupo de servidores del mundo, por la jerarquía que proyecta, que derrama su energía, y así sucesivamente hacia arriba. ¿Y qué conseguimos con esta forma mental? Eliminar las miasmas que tiene la humanidad. De hecho, esta pandemia que estamos viviendo es ni más ni menos que reconocer que tenemos un karma pendiente y desde arriba se ha dicho, mira, no os lo aguantamos más, os lo vais a comer vosotros, porque es vuestro. Así de claro. Lo han cogido, nos han ido protegiendo para que evolucionáramos un poco más y evidentemente ha llegado un momento que ha dicho, basta. Basta porque el concilio está dentro de 4 años o 5, hay que tomar decisiones y esta cuestión debe de empezar a solucionarse. Es tal como este estudiante lo ve, como yo mismo lo veo. No sé si te ha respondido o está todavía más enrevesado. No, me ha respondido, pero seguramente volveré a la carga porque... Yo te lo voy a plantear de otra manera. Tú misma, tu personalidad, es una forma mental que tú vas alimentando, como yo alimento la mía y los demás alimentáis la vuestra. En la medida que esa forma mental yo la vaya refinando y en lugar de introducirle energía procedente del vehículo emocional o del mental concreto o del mundo de abajo, lo más denso, empieza a darle una energía más sutil procedente de niveles superiores, abstractos, esa forma irá suavizándose, irá cambiando y será más útil al alma. ¿Lo vemos? De otra manera. Eso es exactamente así. La forma mental que es la humanidad no está preparada ni de lejos para la venida de un avatar. ¿Por qué lo digo? A ver, estos días tenemos una magnífica conferencia en Glasgow, en el Reino Unido, y todos los países del mundo irán diciendo, como el nuestro, que nos van a dar, vamos, de maravillas, cuando sabemos muy bien que lo del clima les importa bien poco, hablando en plata. Vamos a ser sinceros. Hay algunos que se dicen que hasta el año 2070 no dejan el carbón. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Porque hay una segunda opción que la van a aplicar, que de hecho creo que la están aplicando ya en el planeta Tierra, que aquellos países que no se comprometan con el resto de la humanidad, evidentemente van a recibir en su propia piel el remedio que no quieren aplicarse ellos. Por lo tanto, esto yo hay un indicio claro en algún gran país de la Tierra que lo está recibiendo, pero de momento que se sepa, igual no se han dado cuenta o igual sí se han dado cuenta, no lo sé. Pero hacer algo concreto para evitarlo, de momento, no. ¿Por qué hay tanto miedo a cambiar? Porque mientras nos vaya bien, a los demás que les pase, les tenga que pasar lo que sea. Es decir, somos tan egoístas que nos creemos que el tema del clima va a pasar por encima de nosotros sin hacernos nada. Para toda la Tierra, todo el planeta. Y nosotros dependemos exclusivamente para vivir de la Tierra. No nos alimentamos de neutrones, ni tampoco de petróleo. Nos alimentamos del prana. Y si el aire de la Tierra está contaminado, la humanidad acabará enfermando. A no ser que haya quien active la forma mental de toda la contaminación que hay en la Tierra y lo haga con la intención de quitarse del medio a mucha gente, que eso ya es otro tema. Eso sí que es una forma mental diabólica. ¿Lo vemos? ¿No? ¿Sí? Sí. Dime, Elena, ¿quieres decir algo? Sí. ¿Qué pasa? El micrófono. Ya está, si estás hablando. Bueno, venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.